podcast número 117. Continuamos con nuestra serie de Liderazgo según Gedeón. En el capítulo anterior, habíamos hecho un recuento histórico para poder ubicarnos justo en el tiempo cuando Dios empieza a juzgar a Israel y trae 10 jueces para levantar el ánimo. Pues sí, para juzgar, pero también para levantar a su pueblo, para sacarlo del estado deplorable en el que se encontraba. Y entonces, ahora empezamos a entrar de lleno a la historia de Gedeón, de todo lo que le aconteció y de cuántas cosas podemos aprender de su liderazgo. Hola, yo soy José Ordóñez y te invito a que disfrutes del podcast del día de hoy, en donde tendremos como temática especial las consecuencias del pecado, de cómo Dios le había hecho una promesa maravillosa a su pueblo, pero dado que no querían dejar sus falsos dioses y sus costumbres, Dios tuvo que entregarlos en manos de sus enemigos. Y cómo tú y yo nos podemos mirar en ese histórico espejo de lo que le aconteció al pueblo de Israel aquella época y mirar nuestra situación, en donde se encuentra nuestro matrimonio, nuestra economía, toda nuestra existencia, a veces viviendo en medio de la mediocridad producto de las malas decisiones y de esos pecados que no hemos querido dejar. Acomódate y disfruta el podcast del día de hoy. Bienvenidos. Ahí empieza esa historia que estamos leyendo. Estamos leyendo una historia en donde dice que el pueblo de Dios llevaba 7 años en donde bajaban los madianitas. O sea, ellos bajaban al valle donde vivía el pueblo de Dios y les robaban, les quitaban todo el ganado, les quitaban todas las cosechas, no dejaban una sola vaquita viva, se las mataban, las robaban. Entonces esta gente trabajaba durante 6 meses para tener sus cosechas, sus vaquitas, su ganado, y de pronto venían los madianitas y dejaban sin nada, por lo cual estaban en gran angustia. Un pueblo gobernado por lo que Dios dijo que gobernara, porque el pecado en nuestra vida nos hace eso, que terminemos gobernado por lo que Dios dijo que gobernaríamos. Dios dijo que gobernaban y que tomaban una tierra y que subyugaban a los madianitas, pero fueron los madianitas los que terminaron gobernando el pueblo de Dios por causa de su pecado. Ahí está. Continuemos la historia. Cuando los israelitas clamaron al Señor, versículo número 7, a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, un profeta anónimo, no tiene nombre. No se menciona quién fue, pero dice, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto. Y aquí empieza a contar esa historia el Señor. Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor tu Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Él les dice, la consecuencia que ustedes están pagando fue por su desobediencia. Versículo número 11, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual pertenece a Joás del clan Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en el lagar para protegerlo de los madianitas. Y ahora escuche, está un hombre escondido, ¿sí? Dice sacudiendo, es que en la versión, la Reina Valera dice sacudiendo trigo en el lagar. Aquí dice trillando trigo en el lagar. A ver, el trigo no se trillaba en el lagar ni se secaba en el lagar. El lagar era, haga de cuenta usted, un pozo o una piscina, ¿sí? Un tanque profundo donde la gente depositaba la uva y luego pisaban la uva. La gente iba y se ponía a pisar la uva, la dejaban fermentar. Y entonces de ahí, del lagar, se sacaba el vino, ¿ok? Porque el trigo se secaba, era en la estepa, en la parte alta. Usted tenía que subían con unos telares, así, con el trigo, con la hojilla del trigo, y entonces le tiraban el trigo hacia arriba. Lo tiraban hacia arriba, el sol tostaba el trigo, y cuando el trigo iba por el aire, el viento soplaba y se llevaba la vainilla, ¿ok? Y así iban secando trigo en la estepa, en la parte alta, ¿ok? Pero aquí tenemos a un hombre que está secando o trillando trigo en el lagar, en un pozo profundo. Por lo cual lo que este hombre está haciendo es haciendo un mal trigo.
comía un trigo que no era tostado por el sol, porque una de las características del buen trigo para el buen pan, los que son panaderos aquí me pueden entender, es que sea dorado por el sol, esté seco y sin vainilla. Pero este está aquí mirando así a cada rato, que no vinieran los madianitas acobardado intentando secarlo, trillarlo y quitarle la vaina, por lo cual lo que estaba produciendo era, número uno, un mal vino. Porque ¿qué cree que pasaba después de que él se llevaba el trigo? Meta uva y ahora póngase a pisarla. ¿Cómo salía el uvo? ¿Cómo se pisaba la uva? ¿Cómo quedaba el vino? Mal. Se bebía vino maltrecho, se comía pan dañado. Comían y bebían mal. Lo poco que comían y bebían les sabía inmundo, porque estaban sacudiendo el trigo en el lagar. La era, ahora sí me acordé, la era el lugar alto en donde llevaban y sacudían el trigo y allá hacían el pan. Porque el pecado hace eso. El pecado hace que tú estudiaste, trabajaste para que hicieras cosas y terminas haciendo lo que no debes hacer en un tiempo que no lo debes producir, de una manera que no lo puedes producir, con los resultados que son paupérrimos. El pecado hace esto en nuestra vida. ¿Te has encontrado algún día algún profesional manejando un taxi? No digo que la vida no nos lleve a esos pequeños espacios en donde uno tiene que, pues soy odontóloga pero hago empanadas, no tengo vergüenza con eso. Sí, el problema es quedarme haciendo las empanadas. El problema es que ya llevo, como ellos dicen, ya llevo 7 años haciendo lo mismo. Llevamos 7 años. Carne hace rato no probamos y no comemos, porque es que vaca, desde que bajan los madianitas, ¿sabes lo que después pasó en la vida de ellos? Que para que los madianitas no los vinieran a acechar en el valle, subieron y empezaron a vivir en cuevas. Eso se ve más adelante. Entonces usted ya ve a un pueblo que Dios le dijo, habitarán casas que no construyeron, y los encuentra viviendo en cuevas. Y uno dice, pero Dios no dijo cueva. Dios no dijo mal pan. Dios no dijo mal vino. Dios dijo que de cosechas que ni siquiera ellos habían sembrado. Disculpen, ¿no fueron racimos de uvas que cargaban 2 gigantes lo que vieron Josué y Caleb? ¿No vieron cobardes sacudiendo trigo metidos en un lagar? ¿No vieron a gente metida en las cuevas? No, Dios no diseña la vida para eso. Dios no diseña tu matrimonio para que vivas a punta de gritos, a punta de golpes, de maldecir. Hay gente que come mal. Dios diseñó su vida para que comieran bien, pero por causa de la malsana manera de vivir matrimonialmente, ninguno de los dos quiere ceder y ninguno de los dos quiere darle un beneficio a su cónyuge, por cual usted encuentra hijos mal viviendo, mal comiendo. Pregunto, ¿cómo son tus noches por estos días? ¿Qué tanto la situación difícil de tu matrimonio te ha logrado minar el sueño? Porque el día que llegaste al altar estabas vestida de blanco y eras la más linda del planeta. Ese día tú sabías que ese matrimonio estaba diseñado para que durmieras bien el resto de tu vida. No se supone que encontraste el hombre que te habría de salvaguardar tus noches. No se supone que tú habrías de vivir feliz con esa mujer que se te entregó en el altar. No pensaste que ibas a vivir muchos años de bendición. Ahora, ¿cómo son tus noches 7 años después? 8 años, 15, 20, ¿cómo son? ¿Cómo vives? Se nos olvida la promesa que Dios nos hizo. Buen vino, 2 gigantes llevando un racimo de uvas, eso te pertenece, eso es para ti. La tierra de Hebrón, arriba, el monte. Les voy a dar una tierra donde ustedes todo lo que hagan produce y les va a producir bendición. Pero por consecuencia del pecado del hombre, cobardes, metidos en un hueco, haciendo mal vino y haciendo mal pan. Detente un momentico. Puede ser por ti o por algún familiar. Por ti. Porque quizá te estoy hablando a ti, querido Gedeón, que últimamente no te funcionan bien tus negocios, lo que tú haces, lo que estudias. Medio empiezas a fructificar, te estrellas con la moto, se rompe el inodoro, te visita la suegra. Ahorras un poquito y todo se te va como por agua entre las manos. Y tú dices, ¿qué le pasará a Dios conmigo? Es que definitivamente no prospero. ¿Qué le pasa? No. Ahora,
tú dices, no, ok, entonces piensa en ese familiar que está pasando una dificultad. ¿Acaso Dios dijo que sobre la vida de tu familiar tendría que vivir pidiendo prestado, arruinado, enfermo, maltrecho, golpeado, solo, triste, hambrienta, golpeada, demandada, solitaria? Dios no diseñó eso. Mira hasta dónde nos lleva las consecuencias del pecado y la desobediencia, porque cuando te encuentras con Jesús, Jesús nunca te da una promesa sobre tu vida que tenga que ver con miseria, dolor. Ahora, llegamos a la estación de la miseria y a la estación del dolor por causa de que no hemos dejado de hacer lo que hacía el abuelo al otro lado del Éufrates, lo que hacía mi papá al otro lado del Jordán y lo que ahora yo estoy haciendo copiando de mis vecinos. De pronto pensaste un poquito en la situación en la que te encuentras, o de pronto en la situación en la que se encuentra algún familiar, alguna persona que tú conoces. Y seguramente tú, al estar escuchando el podcast, dijiste, esa persona está pasando por esa situación, producto de su desobediencia a Dios y su apego a esos pecados que no ha querido dejar. ¿Cómo sería de conveniente que le compartas este capítulo del podcast? Y muy seguramente se enganche a toda esta serie de Gedeón, que le va a dejar primero la información de su situación, la invitación además a dejarla, el cómo dejarla y encontrar respuesta y solución en la persona de Jesús. Así que no dudes en compartirlo. Este es el capítulo 117, pero ya sabes que en joseordóñezcristiano.com encuentras los 116 anteriores capítulos más todos los artículos. Ahí, en el botón podcast que está al lado del botón de donaciones, encontrarás todos esos capítulos que de seguro te van a dar una información muy importante acerca de factores de liderazgo aplicados a la familia. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.